Buenas tardes. Iniciamos esta sesión de repaso de contextos PAU, de preparación un poco de los textos que nos piden este año para las pruebas de acceso a la universidad. No hay, estamos muy poquitos hoy de toda la gente que se había interesado, pero lo que importa sobre todo es la grabación. Por eso he comenzado a grabar porque realmente la sesión anterior que tuvimos, Arias Tristes, ha tenido un montón de visitas y de feedback después, desde que la grabamos. Por tanto, a quien está por aquí, que veo a Inés y quien vaya incorporándose y desde luego a quien vea después la grabación, pues bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a hacer un pequeñito recorrido por Luces de Bohemia. Me he planteado pues hacer una especie de tour así explicativo o de repaso de todas las obras que se nos pide este año para la PAU, y comencé la semana hace 15 días con una de las quizá más singulares, que era Arias Tristes de Juan Ramón Jiménez. Singular en tanto que es un libro que hoy en día no se encuentra completo prácticamente. Hay algunas ediciones, pero la mayoría descatalogadas. Y hoy pues vamos a tratar, unos años después, de Luces de Bohemia, que tiene mucho que ver también con el anterior libro de Arias Tristes, y un poco lo explicaremos aquí. Luces de Bohemia pasa lo contrario, es un libro perfectamente asequible. Se encuentran un montón de ediciones y bueno, pues ha sido un libro que como tal muy leído y comentado de muchas maneras. Ahora bien, es un libro, como tenemos que centrarnos un poco, y la audiencia que tienen estas grabaciones pues es mixta, porque tenemos tanto a profesores que están impartiendo segundo de bachillerato como alumnado. Hay un curioso, mucho alumnado que me escribe y me pide información sobre algunas cuestiones de los comentarios de texto o de las preguntas que hay en la EPAU. Pues vamos a hacer un poco una síntesis que nos valga tanto a profesores como a profesores, profesoras y todo el alumnado que tenemos y que se va a presentar a la PAU. Bueno, pues en ese sentido, en la segunda opción, pues es Luces de Bohemia, un libro asequible pues para un alumno de segundo de bachillerato. Asequible en el sentido de encontrarlo, sí, pero legible o fácilmente entendible, pues yo creo que no. Yo creo que resulta un libro, y yo lo he comprobado cuando en algunos cursos de bachillerato, resulta un libro especialmente difícil. Sobre todo, aunque tiene momentos que pueden parecer humorísticos y que pueden parecer pues bastante rápidos y cercanos pues para la lectura de una persona que tiene 17 18 años. Realmente el código de signos, o el código de referencias culturales que tiene este libro resulta verdaderamente prodigioso y muy difícil por ello. Entonces, realmente abordar la lectura de Luces de Bohemia por parte de un alumno por su cuenta realmente es muy difícil. Entonces hay que hacer una especie de un poco de guía, de secuenciación arqueológica de lo que tiene este libro. Yo he llamado a esta charla un poquito que voy a dar, que no es una charla, evidentemente, sino un poco un repaso. Un cadáver camina, porque uno de los aspectos que más me llama la atención de Luces de Bohemia, y que veremos en algunos de los textos que he seleccionado, pues es el de la muerte, en Luces de Bohemia. En tanto como veremos que realmente su protagonista es un cadáver andante, es un muerto en vida del cual pues estamos viendo prácticamente sus últimas horas, sus últimos momentos, ¿no? Aquí tenemos un poco, realmente para presentar la obra de Luces de Bohemia, eh, para un alumno de segundo de bachillerato, yo creo que habría que hablar en primer lugar del envoltorio. Y el envoltorio no es más que el contexto y, por supuesto, la autoría. Y el autor es un personaje que es muy llamativo desde el punto de vista de un alumno de nuestra época. Aquí vemos algunas imágenes conocidas de Don Ramón, del Valle Inclán, empezando por en la que yo tengo a la izquierda, que es una foto que se publicó en el diario ABC, que es precisamente la última foto que se tomó en vida de Valle Inclán, antes de su muerte
en el año 36. Es una foto ya casi última, ¿no? De sus últimos momentos, en la cual vemos a un Valle Inclán que no ha perdido nada de su caracterización típica, un poco dandy, un poco bohemia, que lo caracterizó siempre. Y luego, pues una foto, un retrato conocidísimo, ese famoso retrato de perfil que ha ilustrado tantos libros y tantas ediciones de Valle Inclán, en el que vemos pues, ese brazo ausente. Precisamente es así como quiere mostrarse Valle Inclán en ese retrato, y los famosos botines blancos de los que tanto presumía el bueno de Valle Inclán en muchos de sus comentarios y entrevistas, ¿no? Eh, Tanto que, por ejemplo, un escritor al cual los alumnos de hoy en día prácticamente no conocerán, pero los que somos de generaciones anteriores, pues fue un personaje no solo literario, sino también televisivo muy conocido, que fue Francisco Umbral, el cual dedicó a Valle Inclán un libro, uno de sus mejores libros, que se llamaba así, Valle Inclán, Los botines blancos de Piqué. Pues vemos ahí cómo el bueno de Umbral, o el personaje de Umbral, pues se retrató de esa manera, de esa guisa, imitando a Valle Inclán, ¿no? En esa fotografía. Bien, vamos a hablar un poquito de la obra. Aquí tenemos en esta presentación que os estoy mostrando ahora, que estáis viendo, estamos viendo la portada, no la primera edición de Luces de Bohemia, porque Luces de Bohemia se publicó hay una especie de confusión en torno a la fecha de Luces de Bohemia. Luces de Bohemia aparece de forma semanal en una revista, en la revista España, en el año 1920, pero no fue hasta el año 1924 cuando se publica definitivamente en el formato libro que conocemos hoy en día. Aquí tenemos un poco, comparando con lo que decíamos el otro día de Arias Tristes, comparamos que la portada es mucho más rica que la que podemos ver de Juan Ramón Jiménez el otro día. Es una portada de típico signo modernista, quizá un poquito decadente, ¿no? Con ese arbolado que nos propone la portada. Y es una edición pues extraña, de la cual pues hoy en día todavía se encuentran ejemplares, y como veis pues ahí os pongo como curiosidad y como dato un poco crematístico para los alumnos, cuánto se pide hoy en día por una primera edición de Luces de Bohemia, que curiosamente no es mucho, bueno, es mucho, yo no me lo puedo permitir, pero no es mucho teniendo en cuenta la importancia de la obra. Hoy en día se puede comprar una primera edición de Luces de Bohemia por unos 500 euros, ¿no? Ya sabemos cómo es el mercado coleccionista. Pero es interesante ver un poquito esa portada, que nos dice mucho de lo que va a ser la obra de Valle Inclán, ¿no? Yo aquí sí que tengo algunas originales, lo que pasa es que no sé si el croma me deja verlo, mostrarlo. Aquí sí que tengo algunas ediciones originales de Valle Inclán, no de Luces de Bohemia, pero sí de otras obras menos importantes, y que siguen un poco esa trayectoria, esa línea editorial de cómo se publicaba en ese momento. En este concreto es el volumen 3 de sus obras, que es el Jardín Umbrío, ¿vale? Veis que Luces de Bohemia va a ser el número 19, con lo cual quiere decir que Luces de Bohemia, cuando se publica, pues ya es una obra avanzada en la trayectoria de Valle Inclán. Es decir, ya es un hombre bastante mayor, conocido, consolidado, y entonces es un personaje bastante influyente dentro de la literatura. Tengo aquí alguna otra, por ejemplo, las memorias del Marqués de Bradomín. Es una pena que esto sea una sesión online, no se puedan tocar los libros, ¿no? Pero aquí vemos un poco las portadas, estas portadas magníficas de aquella época en este papel amarillento ya, que se ha ido quedando, y que, bueno, que nos dicen tanto de cómo se publicaban los libros en ese momento, ¿no? Bien, voy a seguir compartiendo aquí la presentación y vamos a ir viendo más cosas. Bueno, como veis, vemos ahí otras portadas, y toda esta obra.
Luces de Bohemia, que como digo, podemos situarla entre el año 20 y el año 24, 24 en formato libro, pues está muy relacionada con el contexto editorial del momento. El contexto editorial del momento, pues son no todas estas ediciones modernistas en las que se juega muchísimo con la tipografía, con los tipos de letra, con la ilustración, dentro de lo que podía la imprenta en ese momento, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, aquí os estoy mostrando la portada de uno de los grandes libros de poemas de Manuel Machado, contemporáneo de Valle Inclán. Manuel Machado publica un libro que se llama Alma y que incluye otras partes como son Museo y los Cantares. Veis ahí que tiene una imagen y es curioso porque esta edición la publicó uno de los personajes de Luces de Bohemia. Ahí, como supongo que estamos aquí entre profesores, supongo que todos hemos leído Luces de Bohemia, el famoso Zaratustra, Zaratustra que aparece ahí en varios momentos de la obra y que intenta esquilmar y engañar al pobre Max Estrella, pues en realidad es un trasunto de un editor que se llamaba Puello, que es el que publicó a muchos de estos escritores, por ejemplo, a Manuel Machado, y que hacía preciosas ediciones y que tenía fama, pues mucho de quedarse con el dinero de las ventas y de las ganancias, y por eso un poco aparece ahí maltratado dentro de la obra. Bien, ¿cómo explicar entonces pues una obra tan compleja como Luces de Bohemia? Pues yo antes, al principio de la exposición, pues decía, pues vamos a tratar sobre todo de los contextos, vamos a hablar de la genealogía, de cómo surge esta obra extraña, diferente, que rompe un poco con la trayectoria de Valle Inclán y que rompe un poco con lo que se estaba publicando en ese momento. Y entonces, bueno, tenemos que hay una historia particular especialmente llamativa y que quizá a los alumnos les pueda llamar mucho la atención y que puede, si hubiera tiempo en segundo de bachillerato, que luego no hay tiempo para nada, efectivamente, pero si hubiera tiempo, pues se podrían hacer pequeñas investigaciones, ¿no? En torno al origen de Luces de Bohemia. La Bohemia, ese mundo decadente, ese mundo de pobres poetas, pintores, músicos que se reúnen en los cafés, que malviven, que intentan ganarse la vida como pueden, que están soñando con un futuro prometedor y exitoso que nunca llega y terminan todos arruinados, pues tienen en el caso de Francia, pues personajes muy conocidos, pero en el caso de España, pues tienen unos personajes menores que quizá en literatura pues son de segunda, tercera fila, muy poquita gente pues lee hoy en día sus obras, pero cuyo protagonista pues lo elige y lo encarama ahí a la gloria el propio Valle Inclán dentro de Luces de Bohemia. Estamos hablando de un escritor como es el Alejandro Saba o Alejandro Sagua, escrito con W, que es el trasunto, es el personaje que da pie a este Max Estrella, que es protagonista fundamental de la obra. Aquí vemos dos imágenes, dos fotografías del escritor Alejandro Saba, que fue un personaje bastante conocido para bien y para mal en la época. Él había muerto antes, unos años antes de publicarse la obra Luces de Bohemia, en el año 1909. Era un escritor que nació en Andalucía, pero que vivió sobre todo en Madrid. Sus últimos años vivió o mal vivió. Y tenemos ahí dos fotografías magníficas que lo retratan perfectamente en la vida y en su muerte. Precisamente en la vida que va a retratar Luces de Bohemia, en la figura de Max Estrella y en la muerte que va a aparecer ahí en Luces de Bohemia. Tenemos ahí pues esa especie de personaje, una mezcla de personaje atildado, medio romántico, o algo desaliñado, como vemos ahí en la imagen de vida y ese retrato para la posteridad en su lecho de muerte. Un personaje que efectivamente, como ocurre en Luces de Bohemia, pues se quedó ciego al final, arruinado, mal vendiendo sus pertenencias e intentando pues sobrevivir como podía. Es interesante pues acudir, por ejemplo, a la hemeroteca. A la hemeroteca. Yo un consejo que doy siempre, en España tenemos una suerte con el periódico ABC. El periódico ABC, que es un periódico más que centenario, tiene toda su hemeroteca digitalizada y entonces podemos hacer búsquedas
búsquedas muy interesantes, pues a saber vida de los escritores y, por ejemplo, de Alejandro Saba hay diferentes referencias dentro del ABC, por ejemplo, esta del año 1909, 3 de marzo, ¿no? Cuando se publica a última hora, se conoce la muerte de Alejandro y cómo lo tratan, ¿no? Dice, a última hora de la madrugada llega a nuestro conocimiento la noticia de la muerte de Alejandro Saba, ocurrida a la 1 menos cuarto de la madrugada, y nos da algunas pequeñas informaciones. Dice, Saba era un romántico, cultivó la vida bohemia. De Víctor Hugo fue profundo admirador y de Paul Verlaine era también gran amigo. Bueno, eso es una cosa que se decía en su momento y hay quien decía, algún biógrafo dice que era mentira, que realmente los conocimientos de Alejandro Saba de grandes personajes de la vida literaria parisina habían sido inventados, ¿no? Nos da ahí algunos datos y dice, descanse en paz el brillante literato y reciban sus hermanos la sincera expresión de nuestro pésame. Esta es la nota que publica ABC en el año 1909 sobre este escritor que publicó bastantes cosas en vida. No es que tuviera un notable éxito, desde luego no llegó a ser Baroja, no llegó a ser Azorín, ni Valle Inclán, ni los hermanos Machado, pero era un personaje al cual lo conocía todo el mundo en la vida literaria madrileña, ¿no? Él no dejó, desde luego, de publicar. Yo aquí tengo también, pues, por ejemplo, una edición, a ver si la puedo mostrar. No, esta no es. Aquí la tengo. Una edición también antigua de, de un cuentecito, una novela corta de Alejandro Saba, que es un poco como él trató de ganarse la vida, pues escribiendo lo que le pedían en ese momento. Estas son pues, pequeñas joyitas que te encuentras en librerías de viejo, ¿no? Aquí tengo pues, un Alejandro Saba original, ¿no? Y es un escritor bueno, pues se convirtió un poco en el paradigma de la imagen bohemia, de la imagen romántica de final y de principio de siglo, un poco un perdedor a todas luces, porque realmente muchas de las cosas que cuenta Valle Inclán en Luces de Bohemia, pues desgraciadamente son ciertas, ¿no? Ese mal vivir y ese mal morir que tuvo Alejandro Saba, ¿no? Fue un personaje no desconocido, como digo, y es un buen punto de partida yo creo, para iniciar a los alumnos en una obra como Luces de Bohemia, porque esta es una obra que como no ser ni siquiera, no ser una obra de teatro en sí, tampoco es una novela, al ser una obra con tantas referencias en doble sentido, con tantas referencias culturales extrañas y que a un alumno de hoy en día, incluso no adulto de hoy en día, un lector adulto de hoy en día, le resulta difíciles de comprender, pues quizá hay que partir un poco de ese contexto general de la bohemia, de estos personajes que realmente sí que son muy llamativos y muchos de los que aparecen ahí en la obra, ¿no? Eh, si vemos, por ejemplo, textos en la carpetita de textos que os he puesto, en, a ver si la encuentro por aquí. Sí, aquí la tengo. Sí, pues por ejemplo os he compartido, aparte de esa captura del diario ABC, que es interesante, pues cuando muere Alejandro Saba, uno de los que más se acuerda de él, pues es el gran poeta modernista del momento, que es Manuel Machado. No olvidemos que estamos en el año 1909, cuando muere este escritor, y Manuel Machado le escribe unos versos realmente geniales, ¿no? Que os los he puesto ahí. Es una especie de epitafio que le dedica a Alejandro Saba y que imita un poco las coplas a la muerte de su padre. También utiliza estas coplas de pie quebrado para homenajear a un escritor que tuvo más fracaso que éxito. Y fijaos qué versos tan impresionantes, ¿no? Dice Manuel Machado, jamás hombre más nacido para el placer fue al dolor más derecho. Jamás ninguno ha caído con facha de vencedor tan deshecho. Y es que él se daba a perder como muchos a ganar, y su vida, por la falta de querer y sobra de regalar, fue perdida. Es el morir y olvidar mejor que amar y vivir, y más mérito el dejar que el conseguir. Bueno, realmente son unos versos ocasionales que Manuel Machado escribe en la muerte de este personaje conocido
y que realmente son verdaderamente magníficos, ¿no? Hay otro texto, a mí, hombre, yo soy particularmente, pero esto es una impresión personal, yo soy más barogiano que valle-inclanista, me gusta más Baroja que Valle-Inclán, y Baroja, pues hay unos textos maravillosos que son sus memorias, y en uno de ellos, uno de los tomos, que es el que se llama Final del siglo XIX y principios del XX, aparte de Valle-Inclán, que aparece muy mal retratado por parte de Baroja, con esa mala leche que tenía el bueno de Don Pío, pues aparece también Alejandro Saba y ahí y nos le muestra pues en ese contexto de bohemia, de intentar sacar dinero, de esquilmar y de dar el sablazo. Como sabemos, el sablazo era aquello que se producía en aquella época, que era engañar y sacar dinero de donde fuera, engañando al otro personaje. Y aquí, por ejemplo, hay una referencia que nos hace Baroja del sablazo. Estoy en el texto 3 que os he pasado en el PDF. Dice, otro tipo que tenía por mí cierta hostilidad era Alejandro Saba. A Saba lo conocí una noche en el Café de Fornos. Bueno, todo este mundo que se desarrolla literario en el mundo de los cafés. Estaba yo con un amigo que me presentó a él, era hacia 1900. El hombre se mostró un poco endiosado. La verdad es que no había leído nada suyo, pero me impuso su aspecto. Un día fui tras de él dispuesto a hablarle, pero luego no me decidí. Unos meses después lo encontré una tarde de verano en Recoletos con el francés Cornuti y le saludé. Cornuti y Saba fueron hablando, recitando versos de Verlaine y me llevaron a una taberna de la Plaza de Herradores. Bebieron unas copas, pagué yo y Saba me pidió 3 pesetas. Yo no las tenía y se lo dije. ¿Vive usted lejos? Me preguntó Alejandro con su aire orgulloso. No, bastante cerca. Bueno, pues vaya usted a su casa y tráigame usted ese dinero. Me lo indicó con tal convicción que yo fui a mi casa y se lo llevé. Él salió a la puerta de la taberna, tomó el dinero y dijo, puede usted marcharse. Y ahí deja al pobre Don Pío que encima de pagar las copas, pues le tiene que prestar dinero en una especie de sablazo que produce este Alejandro Saba. Bueno, hay bastantes más anécdotas en estas memorias de este personaje. Entonces, claro, todo esto, ¿hacia dónde nos lleva? Pues es lógico que Valle Inclán, que hacia el año 20, pues ya es un escritor conocido y que ha conocido a todos estos escritores, pues se decidiera hacer un retrato humorístico, esperpéntico, como le da el nombre, de todo este mundo bohemio característico de, de este principio de siglo. Realmente estamos hablando de un mundo en decadencia, de un mundo moribundo, porque toda esta bohemia está perdiéndose, está deshilachándose, está acabándose en una serie de personajes pues que realmente, que literariamente pues han quedado en curiosidad, ¿no? Y que muchos de estos pues hay que indagar un poco para saber quiénes son estos personajes, ¿no? Bueno, vamos a, ya veo que avanza el tiempo, vamos a hablar de algunas cuestiones de la obra en sí, de Luces de Bohemia, que todos conocemos y que cosas que nos pueden llamar la atención, pues por ejemplo el tema, cosas que a mí me siguen sorprendiendo de Luces de Bohemia, pues es el tema numérico, es decir, cómo se ordena el espacio y el tiempo en una obra que es difícil de representar teatralmente, aunque se ha intentado y se ha hecho bastantes veces una representación teatral de la misma, pero eso yo creo que hay que recalcarlo, el hecho de que sea una obra teatral desde el punto de vista de la forma, pero cuya que representación, por ser una especie de periplo, de circular constante de unos personajes que van caminando de un lugar a otro, y que hay tantísimas escenas, pues es muy difícil su representación, ¿no? También la cuestión temporal, el hecho de que se desarrolle en menos de 24 horas, el hecho de que vayamos fluctuando de ambientes, de personajes, de lo que es la familia de Max Estrella, este personaje Alejandro Saba en el que se inspira y su familia, en esto coincide con la realidad. Realmente Alejandro Saba estaba casado, tenía una hija, y esto también aparece en la propia obra de Luces de Bohemia. Las continuas alusiones a textos literarios que existen, que es un poco lo que más dificulta y lo que a un alumno de segundo de bachillerato más le puede costar,
Citamos, por ejemplo, las pues, alusiones que hay, a veces veladas y a veces explícitas, a obras como Hamlet, como el Lazarillo de Tormes, como la Ilíada, como la Odisea, como la obra de Nietzsche. Tenemos ahí alusiones a Calderón de la Barca, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la famosa pareja Max Estrella Don Latino de Hispalis, pues claro, es una especie de recreación irónica del Lazarillo de Tormes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también de esa hemeroteca de ABC a la que se puede acceder y que os aconsejo que accedáis, pues aquí os he incorporado un pequeñito recorte que es muy curioso de cuando se publicó, claro, porque ahora para nosotros Luces de Bohemia es un clásico, es decir, está en todas, en un montón de ediciones, está en todos los libros de literatura, en los libros de texto de bachillerato, está en todas partes, pero realmente la primera noticia que hay de Luces de Bohemia en un periódico importante como es el ABC en ese momento, pues si os dais cuenta es muy pequeñita, es apenas una reseña, pero sí que es cierto que el que hizo la reseña pues entendió bien la obra. Dice, Luces de Bohemia, no tragedia ni novelas, Perpetuo llama a don Ramón del Valle Inclán a esta su farsa. Es la farsa que inmortalizará a los grotescos personajes que en ella lucen, y no solo a los personajes, sino al ambiente en que los personajes viven, una calle del Madrid austriaco, con las tapias de un convento, el viejo casón, un guardillón, etcétera, etcétera, ¿no? Dice más adelante, sobre la vida, a través de la vida, don Ramón del Valle Inclán no pasa el espejo plano de que Bale se servía para hacer sus novelas. En esta obra, es una alusión a Stendhal, en esta obra Valle Inclán compone su farsa haciendo proyectar las imágenes de héroes clásicos en espejos cóncavos, en espejos que reflejen estas imágenes de una manera absurda y delirante. Lo absurdo. Esto lo declara el propio Valle Inclán, ya sabemos al principio, cuando presenta a los personajes, eh, cómo cuando dicen la escena se desarrolla en un Madrid absurdo, brillante y hambriento. Ahí hay una especie de contradicción. Un Madrid absurdo y brillante o brillante y hambriento. Estamos hablando casi de una paradoja, ¿no? Esta mezcla de sensaciones, de lugares que van a darse lugar dentro de una noche, pues es muy significativo, ¿no? Claro, nosotros en este año, claro, en otros años en la que era la EBAU, pues hubiéramos metido a Valle Inclán en uno de los temas teóricos de los que podríamos hablar, pero claro, en este año pues tenemos que hablar de textos concretos. Entonces, bueno, pues se supone que al alumno de segundo pues le va a caer un fragmentito que no creo que pueda ser mayor que esto, que os pongo ahí. Tiene que ser un texto, primero, fácilmente reconocible eh, dentro de lo que se nos ha propuesto este año. Y en segundo lugar, pues un texto cuya extensión pues se pueda explayar un poquito el alumno dentro del tiempo que tenemos para el examen. Entonces, claro, pues hay que ir seleccionando pues algunos textos que puedan ser significativos, donde el alumno tenga unas claves de que, tanto argumentales de la obra, que pueda reconocer a los personajes y que pueda decir algunos aspectos interesantes desde el punto de vista literario de la obra, ¿no? Pues, por ejemplo, si vamos al principio de la obra, yo decía que efectivamente pues, Max Estrella es una especie de cadáver andante. Es decir, todos sabemos, y esto no es spoiler, ni lo hace el propio Valle Inclán, todos sabemos que realmente Max Estrella está muerto y que va a morir en breve, está intentando pues, sobrevivir sus últimos momentos, ¿no? Un poco lo que le pasó al propio Alejandro Saba, ¿no? Bueno, veamos ahí un poco la acotación, como si fuera un texto teatral que nos hace Valle Inclán. Dice, Máximo Estrella se incorpora con un gesto animoso, esparcida sobre el pecho la hermosa barba con mechones de canas. Su cabeza rizada y ciega de un gran carácter clásico arcaico recuerda a los Hermes, ¿no? Esta idea del símil, de compararse siempre, de intentar elevar al héroe, al héroe, a un héroe grotesco, pero que es un héroe, ¿no?
pues lo hace mucho Valle Inclán, pues comparando a sus personajes con personajes de la tradición griega y latina, ¿no? Bueno, pues aquí hay una especie de recuperación de la vista. Max Estrella está ciego, pero en realidad pues es todo otra fantasía más de Max Estrella, ¿no? Pero fijémonos, dice, espera, Colet, he recobrado la vista. Oh, cómo veo magníficamente. Está hermosa la Moncloa, el único rincón francés en este páramo madrileño, ¿no? Claro, recordemos que Alejandro Saba era un enamorado de la vida francesa, parisina, ¿no? Hay que volver a París, Colette, hay que volver allá, Colette, hay que renovar aquellos tiempos, ¿no? Fijaos aquí esta alusión a tiempos pretéritos de otra época, ¿no? Estás alucinado, Max. Veo y veo magníficamente. ¿Pero qué ves? El mundo. Aquí parece un juego de niños, ¿no? Un juego típico del veo, veo, ¿no? Porque esta reformación de lo que está pasando a través de animalizaciones, infantilizaciones, muchas veces, pues es algo muy característico de la obra, ¿no? Las cosas que toco, ¿para qué necesito verlas? Siéntate, voy a cerrar la ventana, procura adormecerte. No puedo, pobre cabeza. Y Max dice, estoy muerto, otra vez de noche. Esta es la primera alusión que hay a la muerte en la obra y va a ser continua, es decir, en el fondo, de manera consciente e inconsciente, el personaje de Max Estrella está obsesionado con la muerte y es consciente de que va a llegar hacia sus últimos momentos, ¿no? Si vamos un poquito en la siguiente escena, porque esto se produce en la casa de Max Estrella, en la siguiente escena se produce en la taberna de Picalagartos, estas especie de lugares un poco barrio bajeros, un poco de mala vida, donde se reúnen los personajes de esta mala vida literaria junto a prostitutas y otros personajes y rufianes. Fijaos otra vez la acotación, luz de acetileno, mostrador de zinc. Bueno, ahora se han puesto otra vez de moda en estos gastrobares de Chamberí, de Chueca, se han puesto otra vez de moda los mostradores de zinc. En aquella época estaban de moda, era lo habitual. Zaguán oscuro con mesas y banquillo, jugadores de mus, borrosos diálogos, borrosos diálogos. Hay esa sinestesia, ¿no? Que juega mucho Valle Inclán con ellas. Máximo Estrella y su Lazarillo, ¿no? Latino de Hispalis, sombras en las sombras de un rincón. Es decir, todo es borroso, todo es oscuro, todo son sombra de la sombra, ¿no? Que además influye en esta oscuridad, pues el alcoholismo que es lo que le llevó a la muerte a Alejandro Saba. Es decir, se regalan con sendos quinces de morapio, de vino del más barato, y sendos quinces, pues que es la medida del vaso, ¿no? La medida del vaso por el que se pagaba la cantidad de 15, por eso se llamaban así, ¿no? Bueno, y aquí está la primera de las transacciones que intenta hacer, bueno, la segunda, esta es la segunda porque Max Estrella intenta vender por sus libros, su preciada biblioteca, y le engañan desde luego y otra vez pues intenta pues sacar dinero pues a través pues de la venta de un décimo de lotería, ¿no? Entonces, pues vemos aquí en la siguiente acotación, en la taberna, aparece un personaje que es la Pisa Bien, tenemos ahí al chico en la taberna, y vemos ahí en la acotación del ciego saca una vieja cartera y tanteando los papeles con aire vago, extrae el décimo de lotería y lo arroja sobre la mesa. Queda abierto entre los vasos de vino, mostrando el número bajo el parpadeo azul del acetileno. La Pisa Bien, como si fuera un animal que coge a su presa, se apresura a echarle la zarpa. Fijémonos aquí en las alusiones continuas que hay animales en toda la obra. Todo es continuo, todo es una animalización, una degradación de los personajes y es poco aspectos que hay que un poco incidir en lo que aparece. Recuerdo ahora, por ejemplo, cuando la primera vez aparece Rubén Darío, que está también en un café, y uno de los personajes dice, ahí está Rubén Darío durmiendo como un cerdo, el gran poeta modernista, ¿no? Si vamos al final del texto, claro, está la lucha por la supervivencia, está por otra parte, pues el agotar la vida última que le queda.
Y claro, pues al final, lógicamente, pues aquí tenemos a un Max Estrella que muere, y tenemos escenas realmente tremendas, ¿no? Como esa escena decimocuarta que se celebra en lo que hoy sería el cementerio de la Almudena, entonces se llamaba el cementerio del Este, donde se produce el entierro, un poco al estilo, él está imitando lo que fue el entierro de Alejandro Saba, donde se reunieron ahí todos los grandes poetas bohemios, modernistas, todos los acabados, y recitaron poemas alrededor de la tumba de Alejandro. Pues aquí un poco ocurre lo mismo, pero al final aquí Valle Inclán trastoca la obra y tenemos a estos dos sepultureros que están imitando pues, esa escena famosa del Hamlet de Shakespeare, y entonces hablan sobre lo que acaban de vivir, ¿no? Dice, este sujeto era un hombre de pluma, pobre entierro ha tenido. Los papeles lo ponen por hombre de mérito. Bueno, como hemos leído ahí en el diario ABC, en España el mérito no se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo. No hay que poner las cosas tan negras, ¿no? Y ahora pone, pues, ejemplos de políticos corruptos, de viudas alegres, de personajes que intentan, sacar dinero de donde sea, porque el dinero es otro gran tema de la obra, ¿no? Y vamos a la escena final, que es un poco la que resume la pobre vida de este Max Estrella, más estrella estrellado, ¿no? Que es un personaje fracasado, ¿no? Y ahí es donde se resuelve un poco, porque muchas veces hay quien dice que Luces de Bohemia, pues bueno, Valle Inclán se deja llevar por, por el periplo de estos personajes, pero que realmente no hay un argumento novelesco, es decir, no habría un desenlace en la obra. Y yo creo que sí, que hay un desenlace perfecto, que sería esta escena final, ¿no? Don Latino de Hispalis, que ha sido el apoyo, el cara dura un poco que ha estado al lado de Max Estrella, pues vuelve a las tabernas, ¿no? Y ahí pues da noticia de dos cosas en esta escena final. Está leyendo el periódico, que es donde se informaba todo el mundo en aquel momento. Dice, el tufo de un brasero, dos señoras asfixiadas. Lo que dice una vecina, doña Vicenta no sabe nada. Crimen o suicidio. Misterio. Mire usted si el papel trae los nombres de las gachis, de las mujeres, don Latí. Voy a verlo. No se cargue usted la cabezota. Dice, aventuro que esas dos sujetas, dice el chico de la taberna, son la esposa y la hija de don Máximo. Bueno, aventuro. El final sí que es cierto que da pie un poco de manera esperpéntica a una doble interpretación. Bien, es un rumor que puede que no se haya cumplido, es decir, que no hayan muerto la mujer y la hija de Max Estrella, y que, bueno, pues ha habido un incendio, una especie de suicidio ahí extraño en la casa, pero que no son ellas, o bien podemos decir que sí, que realmente atribuladas y realmente desventuradas por la ruina económica que les ha dejado Max Estrella, pues estas dos terminan muriendo, con lo cual sería un final absolutamente trágico y terrible, pero que aquí Valle Inclán lo adorna un poco en tono humorístico, ¿no? Dice, absurdo, ¿por qué habían de matarse? Pasaban muchas fatigas. Y Don Latino, con su cara dura, dice, va, estaban acostumbradas, ¿vale? Solamente tenían una explicación, el dolor por la pérdida de aquel astro, de esa estrella, que es Max Estrella, ¿no? Y aquí Pica Lagartos le pincha a Don Latino. Ahora usted hubiera podido socorrerlas. Claro, aquí nos da pie un poco a esta interpretación de si realmente Don Latino Disparis podría haber ayudado a estas dos desgraciadas, a la mujer y a la hija, y aparte del asunto que está ahí por debajo de que realmente ha sido Don Latino Disparis el que se ha quedado con el billete de lotería al que aludíamos antes, con lo cual cerraríamos el círculo de la obra, ¿no? Y estaríamos poco, aquí la novela sí que se cerraría de una manera muy clara, tendría un desenlace muy claro, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que hemos ido muy rápido, pues nos da pie a una lectura, digamos, que para un alumno de segundo de bachillerato pues puede ser interesante si vamos haciéndola un poco de una manera dirigida
y viendo estos aspectos esenciales, ¿no? Se trataría un poco de que el alumno pues viera los puntos esenciales, que fuera capaz de reconocer esta obra dentro de las que se proponen este año. Yo creo que en este caso Luces de Bohemia es fácilmente reconocible en cualquier caso, toda esta manera de cómo está construida y a partir de ahí pues intentar hacer alguna, alguna reflexión en la manera que se nos pide en la PAU. Y bueno, creo que me he pasado 10 minutos un poco de la exposición de lo que sería interesante pues, para explicar de esta obra, que hay mucho más. O sea, podemos sacar mucho más hilo aquí de esta obra en cualquiera de sus escenas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna curiosidad que podríamos señalar aquí. Y resumiendo un poco lo que he dicho, yo creo que abordar la obra de Valle Inclán, que no me parece que sea de las más fáciles para un alumno de segundo de bachillerato, pero sí que tiene muchos agarraderos, tenemos muchos aspectos ahí que podemos ir recogiendo, tanto desde la época, la manera de vivir, todos estos personajes de la Bohemia, pues es muy interesante. Realmente si hubiera tiempo en un segundo de bachillerato, lo ideal sería hacer alguna especie de investigación sobre este mundo de la bohemia e ir recogiendo, pues este caso de Alejandro Saba, de Dorio de Gadex, que era un personaje muy curioso, Pedro Luis de Gálvez, que aparece por ahí, todos esos personajes que aparecen con seudónimo, todas las alusiones a lugares del Madrid de la época. En realidad, en ese aspecto, pues la obra de Valle Inclán pues da mucho juego. Y no sé si hay alguna pregunta. Y si no, pues tanto a los que nos ven online o a los que van a ver la versión grabada, que luego colgaré en la página, pues un saludo cordial, ánimo en este curso extraño con esta Pau extrañísima que tenemos este año, pero que yo creo que en el fondo, en momentos de turbulencias y de cambios, pues yo creo que será un examen fácil al final. O no creo que nos pongan unas complejidades. No sé si hay alguien que está haciendo alguna pregunta. Y, y sobre todo, pues bueno, mañana, recordad que mañana es el Día de la Poesía. Feliz Día de la Poesía a todos los que estamos interesados en ello. Sí, sí, me dice que muchas gracias por lo de Eva. Bueno, hola Eva, ¿qué tal? Nada, gracias a ti también, un saludo. Y nada, es un placer siempre. Bueno, yo este año me había planteado, de hecho, porque llevo ya no sé cuantísimos años con la página de la selectividad de la PAU y de la EBAU. Yo este año, como había tantos cambios, me había decidido, yo este año es el momento de cerrarlo. Y lo que pasa es que ha habido tal cantidad de gente que me ha pedido, por favor, que subiera cosas, que hago lo que puedo dentro del tiempo que me da, pues hago todo lo que puedo en subir, pero realmente sí que ha sido un poco porque la gente me lo pide. Y bueno, pues sí que la página lleva ya 205.000 seguidores, o sea, una cosa increíble. Entonces, bueno, ahí seguiremos. Simplemente, pues ahí tenéis en la página, os he subido algunos materiales para el Día de la Poesía, por si os interesa, es una selección de poemas, un poco de todas las épocas, sobre todo más tendiendo a la poesía actual y que puede ser interesante, pues para no solo mañana el Día de la Poesía, sino en cualquier momento, pues para que los alumnos lean algún texto de poetas que les puedan ser cercanos, ¿no? Entonces, bueno, yo os he puesto algún material. Y nada más, pues gracias por vuestra presencia. Dejo aquí, como está grabándose esto, pues colgaré la grabación y mañana es viernes. Pues feliz fin de semana.
y que podamos disfrutar un poco el fin de semana, a ver si paran las lluvias. Gracias y un saludo.